Saludos, profesora y compañeros. Sean todos bienvenidos al programa práctico estadístico SPSS. Un ejercicio modelo en donde la prueba estadística aplicada es la prueba T-Student, debido a que se trata del estudio de dos grupos. El tipo de contraste es unilateral porque existe una dirección en donde se representa una diferencia significativa. Vemos en el enunciado que se aplican unas estrategias didácticas diferentes a dos grupos. La estrategia tradicional para el grupo A, siendo los cálculos estadísticos manuales, y la innovadora al grupo B, siendo el uso del programa SPSS. Entonces se desea determinar si la estrategia innovadora aumenta las calificaciones obtenidas en el curso de estadística. Para saber cuál de las hipótesis vamos a aceptar, aplicamos la regla de decisión que dice que si P es mayor a alfa, no se rechaza la hipótesis nula. Si P es menor a alfa, se rechaza la hipótesis nula. ¿Cuál es el valor de alfa? 0,05, considerando un 95% de confianza. El valor de P aparecerá en el SPS bajo el rótulo de SIG. Este nos indica la probabilidad de obtener un resultado en la prueba de significación. Para esto, las variables a estudiar son los grupos A y B y las calificaciones. Las calificaciones son variables cuantitativas y los grupos son variables cualitativas. Comenzamos. Muy bien, ya estamos ingresando al programa SPSS, comenzamos un nuevo conjunto de datos. En vista de variable vamos a introducir nuestros datos, comenzando con el nombre de las variables. Dijimos que nuestras variables son calificaciones y nuestra segunda variable es grupos. Muy bien. Para el tipo de dato es numérico porque los valores se muestran en formato numérico estándar. Ahora, para mejor comprensión del ejercicio, vamos a trabajar primero con etiquetas, medidas, valores y decimales. Ya veremos lo demás. Ok, entonces vamos con etiqueta. Vamos a realizar una descripción más amplia de cada una de las variables. En el nombre colocamos un concepto muy preciso para que no se nos dificulte al momento de analizarlo. Entonces, para la variable de calificación podemos describirla en etiqueta como calificación obtenida en el curso estadístico. Y para la variable de grupo podemos describirlo como grupo A y grupo B, que somos los que estábamos trabajando, y cuál va a ser la estrategia de cada uno. Podemos escribirlo de la siguiente manera. Grupo A, cálculos estadísticos manuales. Estadísticos manuales. Y grupo B, que es el que está usando el programa, uso del programa SPS. SPSS. Listo. Ahora bien, se identifica la medida. Para las calificaciones se utiliza la medida en escala porque vamos a trabajar con datos numéricos continuos. Esta se divide en dos, que son las variables de intervalo y la variable de razón. Las variables de intervalo son aquellas en donde el 0 no significa ausencia de tributo y la variable de razón es aquella en donde el 0 significa ausencia de tributo, entonces la que vamos a trabajar para calificaciones, escala. Ok. Ahora, para la variable de grupo vamos a trabajar con la medida nominal, porque es arbitrario, solo queremos identificar el grupo A y B para conocer los valores de las estrategias aplicadas. Esta variable es categórica, colocamos entonces nominal. El tributo de valor, aquí vamos acá. Lo vamos a utilizar para las medidas nominales u ordinales. Tenemos que la medida para la variable de grupo es nominal. Entonces le vamos a dar valor a esta variable para identificar cuál es la estrategia utilizada en el grupo. Sabemos que el grupo A va a trabajar con la estrategia tradicional y para el grupo B la estrategia innovadora. Entonces lo vamos a definir de la siguiente manera. Para grupos le vamos a colocar un valor de 1 para la estrategia tradicional. Le vamos a añadir. Y para valor 2, estrategia innovadora. Añadir. Aceptar. En cuanto a los decimales, esto se utiliza para la medida de escala. Si nos fijamos en los valores, de nuevo aquí, vemos cómo encontramos decimales. Y para las medidas nominal u ordinal no tiene sentido que están decimal, entonces se lo vamos a quitar. Pero vamos a
a darle decimal de valor de 1 hace suficiente para trabajar las calificaciones, porque su medida sí es en escala. Entonces a ello le vamos a colocar decimal de 0. Entonces pueden ver cómo ya se les ha quitado los decimales. Y para las calificaciones, si le vamos a dar un decimal de 1, así está bien. Ahora, para la anchura de las variables la dejamos en 8, esa es la medida que viene por defecto del programa. Perdido se deja en ninguno. Esto es para cuando tenemos una información faltante en encuesta, instrumentos o algo que estemos trabajando. Y la columna es la visualización, de las mismas en el programa, entonces lo vamos a dejar en 8, que es la medida estándar. La alineación. Esto es para que nuestros datos en el SPS queden a la izquierda, a la derecha o central. Es más cómodo trabajarlo central, entonces lo vamos a colocar centrado. En cuanto al rol, el rol entonces de entrada porque estamos introduciendo los datos. Muy bien, nos vamos a la vista de datos, nos queda de esta manera. Podemos ampliarlo aquí para una mejor visualización. Y comenzamos a introducir nuestros datos de calificaciones que tenemos. Hola, mi nombre es Paula. Yo vengo a continuar con el ejercicio que comenzó mi compañera, en la cual agregaremos lo que son las notas en calificaciones, que es la primera variable, la cual la exportamos desde Excel o podemos hacerla manualmente. Para el grupo 2 colocamos el grupo 1 y el grupo 2. También tenemos otra forma de hacerlo, que es colocándolo aquí, grupo tradicional, manualmente o pegando. Aquí podemos ver que los 10 primeros serían los grupos tradicionales y los últimos 10 serían el grupo de estrategia innovadora. Luego nos vamos a lo que es analizar. Buscamos aquí comparar medias. En comparar medias, pruébate para muestras independientes, hacemos clic, se nos abre esta ventana donde en las variables de prueba colocamos las calificaciones y en las variables de grupo colocamos grupo. Le damos definir grupo y aquí en el grupo 1 colocamos el número 1 porque en este ejercicio y el grupo número 2, 2. Le damos continuar, le damos aceptar y nos saldrá nuestra tabla. Hola, mi nombre es Eric Briceño y vamos a continuar aquí con la exposición. Aceptar. Aquí se muestran los resultados. El primer cuadro nos muestra los estadísticos descriptivos y el segundo nos dice el valor obtenido de P, que nos dice que es 000. Lo podemos identificar aquí, con la cual se decide rechazar la hipótesis nula y se concluye entonces que el promedio de calificaciones es mayor en la estrategia innovadora que en la estrategia tradicional, evidenciando los beneficios del uso del programa SPSS en el curso de estadística, lo que se traduce en una mejora en las calificaciones obtenidas. Para mejor visualización y comprensión de los resultados, podemos llevarlo a una gráfica. Buscamos en gráfico, cuadro de diálogo, diagrama de cajas simple. Aquí en variable vamos a colocar la variable calificaciones. En el eje de categoría, los grupos. Aceptar. Listo. Aquí tenemos la comparación de promedio de la prueba T, estrategia tradicional, estrategia innovadora. Ya teniendo los resultados en el gráfico, se pueden analizar efectivamente los resultados. Gracias. Ejercicio ANOVA de un factor. Vamos a leer detenidamente lo que es el ejercicio para extraer datos importantes dentro del mismo. Supóngase que se pretende probar si la cantidad de repaso es una variable decisiva en la retención memoria de recuerdo para un conjunto de palabras monosílabas de igual valor asociativo. De la variable independiente vamos a seleccionar los siguientes valores. Estos son presentación de la lista sin repaso, condición A1, 2 presentaciones de la lista siendo la segunda presentación un repaso, condición A2, 3 presentaciones y 2 de repaso, condición A3 y por último 4 presentaciones y 3 de repaso, condición A4. Se instruye a los sujetos que lean en voz alta cada uno de los ítems presentados, a un ítem por segundo. Al terminar la lectura, los sujetos realizan una prueba de memoria de recuerdo consistente en restituir o recuperar de la memoria la cantidad de ítems
posible. La medida de la variable dependiente es la cantidad de respuestas de índices recordados. Luego nos vamos al cuadro de datos. Acá vamos a tener en cuenta cada uno de los datos extraídos de las condiciones A1, A2, A3 y A4. Vamos a plantear nuestra hipótesis, tomando en cuenta que la hipótesis nula es la que niega un supuesto en la hipótesis de investigación, mientras que la hipótesis alternativa o de investigación son aquellas que plantean la opción distinta a la hipótesis de trabajo o de investigación. Dentro del ejercicio tenemos la primera hipótesis nula, que es la cantidad media de palabras recordadas no varían en función de la cantidad de repaso, o sería igual, mientras que la hipótesis alternativa es la cantidad de medida de palabras recordadas serían diferentes en función de la cantidad de repaso. Por otra parte, vamos a saber lo que es cuál tipo de prueba estadística y contraste se encuentra dentro de este ejercicio. ANOVA de un factor por tratarse de más de dos muestras diferentes, y es bilateral porque no existe una dirección, es decir, solo se desea determinar si existen diferencias significativas o no. Dentro del mismo vamos a explicar lo que es la regla de decisión tomando en cuenta los resultados del ejercicio. Esto es, si P es mayor a A, no se rechaza la hipótesis nula, pero si P es menor a A, se rechaza la hipótesis nula. Muy bien, procedemos a abrir nuestro paquete SPSS versión .21, le damos a aceptar. Creamos nuestras variables cantidad de respuesta y tratamiento. Nuestra primera variable es cantidad de respuestas. Escribimos totalmente corrido sin ningún espacio, ya que no lo permite. Luego nos vamos a nuestra segunda variable, que es tratamiento. Luego nos vamos a decimales, vamos a colocar 0, no contiene ningún decimal, ninguna de las dos. Nos vamos a valores. Cuando estemos en valor, la primera no tiene ningún valor y la segunda sí añadimos nuestro primer valor. Su etiqueta es A1. Damos a añadir, continuamos con nuestro segundo valor. A2 añadimos tercer valor. A3 añadimos cuarto valor, A4 añadimos y damos a aceptar. Una vez que demos a aceptar, nos vamos a media. Nuestra media es escala y la segunda es nominal. Luego nos vamos a vista de datos. Cuando estemos en vista de datos, vamos a introducir cada uno de los datos de las variables de las condiciones que ya hemos recolectado anteriormente. Buen día, mi nombre es Dengerly Ríos y voy a continuar con el ejercicio que estamos realizando con la compañera Roselene, ¿vale? Una vez que ya tenemos lo que son las variables, tanto independiente, que sería el tratamiento, como las dependientes, que sería la cantidad de respuestas, procedemos al análisis de datos. Para hacer el análisis nos vamos entonces, barra de herramientas, opción analizar, comparar medias y ANOVA de un factor. En el cuadro de diálogo, la variable dependiente la paso a la lista de dependientes y la variable independiente la pongo en factor. En el recuadro que me carga selecciono descriptivos, prueba de homogeneidad de varianza y gráfico de las medias. Le doy clic en continuar, entro a post hoc, selecciono primera opción, nivel de significación 0,05 y aceptar. Cuando me muestra los resultados, como podemos observar, el primer recuadro me muestra los estadísticos descriptivos y en el segundo se observa el valor obtenido de P o significancia, que sería 0,000. Por el estadístico del event, que muestra la homogeneidad de las varianzas entre los grupos de sujetos evaluados, el resultado fue de 0,680. Y un valor de P o significancia de lo que sería 0,577. Esto me indica que no se rechaza la hipótesis nula para la igualdad de las varianzas, asumiendo que entonces las varianzas son iguales. También la tabla anterior me permite inferir que los tratamientos son significativos, pero al momento de identificar cuál de los tratamientos ha tenido mayor efecto o la variación positiva de la cantidad media de palabras recordadas en cuanto a los tratamientos, resalta el tratamiento de la condición A4, es decir, 4 presentaciones y 3 repasos. Se observa que tiene el mayor valor de significancia y además los valores obtenidos para la diferencia de medias que se observan en 3 de los 4 contrastes. Por ende, concluimos que la cantidad media de palabras recordadas variará positivamente en función de la cantidad de repasos con el tratamiento de la condición A4. Y lo podemos mostrar en el gráfico, donde se ve claramente esta condición como resaltada y como desde la condición 1 a la condición 4 lo que son la cantidad de palabras recordadas va en aumento. Esto quiere indicar entonces que a mayor cantidad de repasos que se le den a los evaluados, pues mayor cantidad serán las palabras que ellos como tal van a recordar en una evaluación, por ejemplo, sobre memoria o exactamente en el ejercicio que estamos realizando. Espero que la información haya sido clara, que se haya entendido perfectamente el ejercicio y muchísimas gracias. Feliz día.